Buenas tardes a todos lectores de Luces. Esta tarde es muy especial, 18 de junio. Bueno, tenemos un nuevo formato de presentación que la verdad que me está divirtiendo mucho. Es una tarde muy especial, muy malagueña. Tenemos a la izquierda a Miguel Ruiz Montañés. El orden de los factores no altera el resultado: lector, amigo, escritor y padre de familia querido. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. La madrina de la presentación de esta tarde, como os decía, una presentación muy malagueña, quien dice, Elvira Roca Barea. Ella también es lectora, también queridísima madre. Su hija está detrás de la cámara. Bueno, nos queremos mucho y Elvira, pues sus libros, eh, Imperiofobia y Tracosología, están fuera de la normalidad, han sido grandes éxitos. Ella, como docente, ha tenido la oportunidad de estar en muchos sitios, en lugares donde ahora mismo la estatua de Colón pues, está siendo cuestionada, una estatua. Y el libro de Miguel, los libros de él siempre oportunos, en este momento traen a la librería la figura de Cristóbal Colón, y la verdad es que nunca más oportunos que en este verano literario. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a Miguel, a Elvira. Intentaremos que la frialdad del formato de presentación online se pierda, se diluya. Sabemos que hay detrás de la cámara personas, lectores en París, en Madrid, en alguna isla por ahí perdida, fuera de España, en el otro lado del Atlántico. Un saludo a todos los lectores de Miguel. Y bueno, seguro que vais a disfrutar de la presentación y que será una tarde histórica porque nunca hemos hecho este tipo de actividad y la vamos a repetir. Gracias a todos y que disfrutéis. Gracias a Luces y por acogernos en este espacio ahora convertido en un no lugar, que es la expresión no lugar va a hacer fortuna, porque todos hemos entendido a la perfección qué es lo que quiere decir esto de un no lugar. Nos reúne en el no lugar, un libro que está aquí y ahí, que es un poco como el don de la profecía, ¿no? Hay libros que parece que como que anticipan las cosas que pueden ocurrir o que van a ocurrir. Bueno, esto de andar destrozando estatuas había empezado ya hace un cierto tiempo, pero digamos teníamos como una especie de privilegio las estatuas relacionadas con la historia de España, que eran las que iban siendo más o menos destrozadas. Ahora parece que esto se ha expandido en líneas generales. Relacionado con una estatua, pero yo no voy a estropear para nada el misterio de este libro, llegó a mis manos La sangre de Colón y lo leí. Es una novela tremendamente intrigante, tremendamente intrépida en cuanto a su desarrollo argumental, no da respiro. Y yo le quería preguntar a su autor, Miguel Ruiz Montañez, que está aquí conmigo y que, bueno, tiene ya una trayectoria como novelista, ¿de dónde sale La sangre de Colón? Es decir, toda idea de un libro sale de un momento determinado y uno normalmente recuerda el chispazo. Cuando tienes ese chispazo que te dice, ¡pum!, voy a escribir este libro. Luego ya hay mucho cambio en el camino, pero en un momento determinado aparece esa idea casi sin forma. ¿Cómo aparece La sangre de Colón en la cabeza de Miguel Ruiz? Pues mira, Elvira, ante todo agradecerte que estés aquí hoy presentando el libro a la librería Luces y también a mi editorial, a HarperCollins, por la magnífica edición que ha hecho de mi libro. Tienes mucha razón. A cualquier persona que crea que hace una cosa nueva le tiene que surgir un chispazo para tener una idea, porque en el fondo un libro siempre es una idea, ¿no? Estamos en un mundo de ideas. Y en este sentido, claro, aquí hay una idea también detrás de esto. Yo hace mucho tiempo que estoy siguiendo los pasos de Colón. Ya publiqué La tumba de Colón en el año 2006 y mucha gente me pregunta que por qué he vuelto a Colón.
He vuelto a Colón porque tenía muchos enigmas por ahí en el tintero, tenía muchas ganas de seguir contando los enigmas colombinos que apasiona a tanta gente. Y además, bueno, pues yo empecé este libro hace como 5 años. En esos 5 años, además, pues resulta que ya estaban, como tú bien dices, los ataques a Colón, aquello de que querían retirar el día del Columbus Day de Nueva York, ¿no? El desfile Bueno, y de ese hecho hay 180 ciudades que han eliminado que han el eliminado Día y de lo han Colón. pasado al Día de los Pueblos Indígenas. Sí, Entonces yo eso me incendiaba y digo, pues esto yo tengo que contarlo de otra manera, porque como yo muchas veces te he escuchado a ti, te he oído a ti, nadie defiende lo nuestro, nadie defiende a Colón, nadie defiende la herencia hispana. Y yo pues me propuse en mi estilo, en el estilo de la intriga, como tú has dicho, intrigante, misterio, enigma, me propuse hacer una novela de las que yo sé hacer. Si supiera hacer tus libros, haría tus libros, de verdad, porque me gusta mucho Imperiofobia y la leyenda negra, pero no tengo esa capacidad de investigación y de análisis que tienes tú. Y entonces hago lo que yo sé, que es este tipo de novelas de misterio que tratan de atrapar al lector. Y de ahí surgió el chispazo. Yo digo, pues vamos a volver a Colón, porque en mi anterior novela de Colón, la del 2006, yo había hablado sobre todo del enigma de dónde está enterrado, la tumba. La tumba de Colón, que funcionó muy bien. Además, se vendió en 12 idiomas. Está traducido al inglés, francés, alemán, chino, coreano, italiano, ruso. O sea, fue una novela muy vendida, más de 200.000 ejemplares. Y tenía todavía mucho en la recámara que contar. Y digo, pues ya está, vamos a ir. Y de ahí surge La sangre de Colón. De esa necesidad de contar cosas que me había dejado en el tintero. pero yo no quiero, como se dice ahora, hacer spoiler, así que vamos a intentar hablar del libro bordeando todos sus misterios. Una parte del recorrido de tu novela viene del hecho, bueno, realmente Colón es el misterio inagotable, o sea, Colón es el misterio inagotable por casi cualquier flanco que afrontes al personaje, aparece el misterio, pero yo creo que el misterio de los misterios en el caso de Colón es el hecho que salta a la vista para cualquier investigador amante de la historia de que Colón es un misterio porque él quiso ser un misterio. Es decir, que no es un misterio sobrevenido a alguien cuya trayectoria haya sido oscurecida en el paso del tiempo por desaparición de documentos, porque no se sabe su origen o porque no se sabe qué pasó con él en estos años o en aquellos, lo que hizo antes o después. Es decir, por ejemplo, yo qué sé, le perdemos la pista a Mateo Alemán en un momento determinado, porque se va a América y ahí pues el autor del Guzmán de Alfarache se nos desaparece, ¿no? Pero en el caso de Colón es un misterio que tiene una cualidad especial y ese misterio es que él cultiva el misterio sobre sí mismo, es decir, él se ocupa de que su persona sea misteriosa. Así es, y de hecho, cuando 1000 veces le preguntaron de dónde era, él no lo dijo, él se declaraba simplemente extranjero, pero no decía extranjero de Italia o extranjero de Portugal o extranjero de Cataluña o de donde fuera. Él decía sencillamente que era extranjero. Y como tú bien sabes, Elvira, creó tal confusión con este tema que su propio hijo Hernando, cuando su padre muere, se recorre media Europa tratando de buscar el origen de su padre, porque en su libro, Historia del Almirante, Hernando Colón, va, por ejemplo, a Génova y dice, pues aquí no hay nada de mi padre, y lo escribe. ¿De dónde es mi padre? Decía, podía ser de aquí, ¿de dónde? De tal, de este sitio, del otro. Colón creó en vida una enorme confusión con un montón de cosas, con su origen, con su procedencia, con su proyecto descubridor, con la información que tenía para navegar. ¿Por qué tenía esa claridad en la ruta que tenía que seguir? Bueno, es una persona que efectivamente creaba una cantidad de misterios en vida terrible. Tan es así que es un hombre que, bueno, que incluso cuando muere para colmo, no sabemos si está enterrado en Santo Domingo o está enterrado en Sevilla. Es un hombre que es enigmático antes de nacer, en su etapa de vida, incluso después de muerto. Para un personaje de novela, desde luego, es fascinante. Tú has recorrido algunos de los vericuetos de los misterios colombianos. Como no hacemos spoiler aquí a propósito de La sangre de Colón, aunque ya diremos alguna cosilla para animar a los lectores, cuéntanos, digamos, tu otro abordaje del personaje, que es el personaje, si te parece, de la novela anterior a la que dedicaste, que tiene que ver pues con la tumba, porque ya puestos en clave de misterio, Colón fue misterioso hasta después de morirse. Hasta después de morirse. El asunto de la tumba de Colón a mí me despertó ese interés. Yo soy profesor en la Universidad de Santo Domingo, a la que voy frecuentemente, y entonces, pues en el año 2004-2005 estaban precisamente aquellos análisis que hacía el profesor Lorente de la Universidad de Granada, que quería practicar técnicas de ADN sobre los restos de Colón de Sevilla.
Y la tumba de Santo Domingo, las autoridades dominicanas no dejaban que eso se hiciera allí. Entonces a mí esto me pareció fascinante para hacer una novela. Y me lancé, como todo en la vida hay que echarle un poco de cara para hacer las cosas, porque si no nos movemos, como no tengas mucho atrevimiento. Yo hice una novela y, por cierto, me arrepiento de no haber escrito una novela con 20 o 30 años. La escribí con 40 y tantos ya, ¿no? La podía haber empezado antes. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí surge la idea de la tumba de Colón, enigma, misterio, roban los restos de Colón, y me sale empiezo a investigar, porque, como creo que estarás de acuerdo conmigo, la etapa de investigación de cualquier obra es la etapa más bonita. Uno lo pasa muy bien. Sí, esa es la parte buena. Es la parte buena. La parte dura es la de escribir, la de ponerte allí, ahí, bla, 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 página tras página, idea tras idea. Y entonces, bueno, pues ahí recopila uno ideas, se va enamorando del personaje, se va enamorando de la historia colombina. Yo no soy historiador, de hecho yo soy de ciencias, yo soy ingeniero, y entonces, bueno, lo que sí me fascina es el personaje. Y digo esto porque esto no es una novela histórica, como tú bien sabes, Elvira, es una novela que transcurre en la actualidad. Es una novela, y transcurre en la actualidad sobre todo porque yo quería contar y quería ser crítico con la realidad de América 500 años después de la conquista. Yo quería ser crítico con las mismas cosas que tú has sido crítica en Imperiofobia y La leyenda negra. Es decir, si esto hubiera sido una novela histórica, yo no hubiera tenido la posibilidad de reflexionar sobre lo que está pasando, por ejemplo, en México. Que estuve en diciembre y veía cosas y escuchaba cosas del presidente de México todos los días a las 8 de la mañana, entre 8 y 9, todos los días el presidente de México se mete con España y con la conquista y nos tacha de... Bueno, pues estas cosas a mí me incendian, me llenan de rabia y tenía que también ser crítico en esta novela. Por eso es una novela actual, una novela que transcurre en la actualidad. Y aunque trata temas históricos relacionados con Colón y con el descubrimiento y con la conquista, pero soy crítico también al mismo tiempo que es una novela de intriga, de misterio y de enigmas. Bueno, yo realmente, ese punto de vista de se mete con España, yo creo que se mete con México. Es decir, es algo que yo me he esforzado muchas veces por explicar. Es decir, cuando el presidente de México aborrece de sus ancestros, no tanto suyos, los suyos son muy directamente españoles, los de su propio país, lo que provoca es un conflicto en el interior de México, y de hecho hay ese episodio bastante penoso con el alcalde de Veracruz, ¿no? Ciudad cuyos 500 años se cumplían, es decir, el alcalde de Veracruz termina echando de la ciudad, pidiendo al presidente de la República que abandone. Es decir, lo que esto genera es, nosotros desde España tendemos a verlo como que es algo contra España o con España. No, no. Esto es un mecanismo de conflictividad interna que existe en España y de la misma forma en todas las ciudades, o sea, en todos los países que hablan español. Pero yo no vamos a entretenernos. Hay que leer tu libro, Imperiofobia, la leyenda negra, porque lo explicas muy bien. Esa leyenda que nos hemos acabado creyendo nosotros mismos. Y generando. Ese sistema del trastorno bipolar, que yo le llamo el trastorno bipolar. Bueno, lo puedes ver en mis redes sociales, en Facebook, por ejemplo. Resulta que está la novela publicitándose y tal, y hay mucha gente que me dice que cómo tengo yo la caradura, españoles, sí, que cómo tengo yo la caradura de escribir una novela que diga estas cosas cuando hicimos lo que hicimos en América. Pues yo me deja perplejo, digo, lea usted el libro y luego opine, o lea usted más libros. Eso es un efecto del pensamiento mágico. ¿Cómo hicimos? ¿Usted estaba allí? O sea, esto es algo que me deja siempre estupefacta, ¿no? Cuando la gente dice, y no fuimos tan malos, no, nosotros no fuimos nada, ni buenos ni malos, nosotros estamos aquí. Y decir, esta idea de que hay, o sea, te das cuenta que todo, en el fondo, este asunto de la leyenda negra, la hispanofobia y sus argumentarios es una forma de pensamiento mágico y religioso, pero no vamos a eso. Vamos a dejarlo ahora porque tu novela es lo que nos importa a nosotros aquí. De todas maneras, Elvira, permíteme que cuente, como has nombrado lo de Veracruz, quiero contar una anécdota que estaba yo en México en diciembre, en el hotel, en la capital, y como sabes, todas las mañanas de 8 a 9 el presidente da una buena a todo el país, y entonces estaba hablando de lo de Veracruz, el incidente de Veracruz, y dice, porque aquí nosotros no somos corruptos. La corrupción la trajo Hernán Cortés, fue el primer corrupto. Eso es una cosa importada de España. Porque sepan ustedes, bueno, casi me corto con la maquinilla, porque sepan ustedes que fíjense ustedes, les voy a contar, Hernán Cortés llegó a Veracruz, ahora hace 500 años, y se autoproclamó alcalde de la ciudad de Veracruz. La ciudad de Veracruz no existía.
No había ni siquiera un poblacho en Veracruz. Bueno, pues eso ya es la corrupción importada. Es un arte para echarle la culpa a otros de unas características. Y claro, como nosotros nos quedamos callados porque España no es capaz de contestar estas cosas, es Esto tiene complejo. un lado ridículo. Esto Por tiene un lado supuesto, ridículo que eso. realmente no admite respuesta más que en clave de rechifla y martes y 13. O sea, hay un punto de martes y 13 en esto que hay que reconocerlo. Desde luego. Bueno, vamos a dejar a López Obrador y vamos a Colón. Y tú has dicho, es un personaje, yo me puse a estudiar, investigar y tal, y te vas enamorando. Es difícil enamorarse de Colón. ¿Por qué no resulta simpático? ¿Sabes lo que te quiero decir? Todos los personajes que tienen esta vena de exploradores, de intrépidos, aperturas de mares y recorriendo caminos, cuando hayan sido individuos bastante atrabiliados, o sea, pero tendemos a enamorarnos de esta gente. En cambio, Colón, ¿sabes? Colón es un personaje que a lo largo de la historia nunca ha caído simpático. ¿No? Y esto, ¿tú te has fijado en eso? Sí, es una cosa en la que yo reflexiono. Es decir, nunca Colón es nuestro héroe. Nunca es el héroe de la historia de las Américas. ¿Y esto por qué? O sea, ¿qué tiene el personaje de retorcido, de extraño, de capcioso, de alguien que no cuenta nunca la verdad ni que la cuenta completamente? O sea, hay en Colón una serie de, primero, el misterio autogenerado, y luego algo en él hay que resulta chocante y desagradable. ¿A qué sí? Tienes razón, efectivamente, lo que pasó es un tema puramente económico. Colón era, en definitiva, un empresario. Colón le prometió a los Reyes Católicos abrir una nueva ruta comercial hacia Oriente por Occidente, y cumplió su palabra. Él firmó las capitulaciones de Santa Fe, donde decía, yo voy a hacer esto. Además decía, las tierras que yo ya conozco. Bueno, una cosa increíble, increíble. Pero bueno, eso está ahí, otro más de los enigmas. ¿Conocía Colón esas tierras antes del primer viaje? En fin. Pero el caso es que él se compromete a descubrir unas nuevas tierras, una nueva ruta. Dice, y el 10% de todo lo que yo descubra es para mí, capitulaciones de Santa Fe. Bueno, lo hace, cumple su palabra, o sea, cumple lo que le pacta con los Reyes Católicos, y cuando muere, sus herederos exigen lo que está firmado. Y Fernando el Católico, que como tú bien sabes, no podía ni ver a Cristóbal Colón, porque eso fue un proyecto de Isabel la Católica, pues Fernando Colón lo machaca a los herederos. Le quita el virreinazgo, le quita los poderes, le quita de todo. Y los herederos de Colón entablan los famosos pleitos colombinos. Entonces, claro, la corona de Castilla, España, lucha durante varias generaciones contra los Colón en los famosos pleitos colombinos. Y eso es lo que hace que se le aparte de alguna manera. No eran bienvenidos los Colón, porque eran todos muy peseteros. Y a partir de ahí aparece en el olvido. Yo creo que fue prácticamente 400 años más tarde, en el cuarto centenario, precisamente cuando los italianos reivindican la figura de Colón, porque se está formando la nación italiana, ¿no? Italia es una nación relativamente joven. Pues entonces, a partir de ahí dice, Colón era genovés, no sé cuánto, cosa que está en duda, pero ellos, como no, pues es genovés. Y es en ese momento cuando, y de hecho, la estatua, por ejemplo, de Nueva York y la mayoría de estas estatuas de Estados Unidos son de finales del siglo XIX, cuando los italoamericanos reivindican la figura de Colón, porque efectivamente había quedado abandonado durante 400 años. Y estoy de acuerdo contigo, para España es un personaje un tanto agrio, pero hay que decir que en el fondo él cumplió su palabra. Él cumplió su palabra, él prometió abrir una ruta, la abrió, tal, y a partir de ahí surgen disputas comerciales, puramente comerciales. Estaban en un contrato llamado Capitulaciones de Santa Fe. Pero bueno, Elvira, yo me quedo con la parte positiva del personaje. Ensanchó España, ensanchó el mundo, llevó el Renacimiento a América. Aunque López Obrador no quiera, pero hay un López y un Obrador allí gracias a nosotros. Y a mí me gusta mucho cuando cojo un avión después de 12 horas y ahí la gente habla igual que yo y se llaman igual que yo y tienen el mismo aspecto que yo. Yo eso se lo debo a Colón y por tanto para mí no es un personaje amargo, todo lo contrario. No, me refiero a él como tal. O sea, sin América, si no hubiera ido Colón, hubiera ido otro. Seguro. Que el asunto de ir por el Atlántico a buscar una ruta alternativa para las especias, toda vez que los turcos han taponado lo que ha sido el camino habitual hacia el oriente, y los portugueses han abierto un camino por las costas africanas, es evidente que alguien se va a echar al mar. O sea, a veces no nos planteamos sobre la necesidad de las cosas
que tienen que suceder, que es que van a suceder. Esto iba a suceder. Si no sucedió en el 92, hubiera sucedido en el 96, o hubiera sucedido en el 98, o hubieran sido los portugueses, o hubiera sido... Pero alguien se iba a tirar al mar a intentar abrir una ruta por el otro lado, y lo hizo Castilla, pues porque, bueno, la reina era quizás el personaje más, ¿cómo diría yo?, más ambicioso en el sentido de con más capacidad visionaria. Fernando el Católico era un hombre tremendamente pragmático, y si invierto esto para tener esto y necesito saber esto, y si esto no me cuadra, no quiero. Ella tenía otros arranques, ¿no? Otros. Ha sido uno de los políticos más extraordinarios que ha habido en este país, y es lamentable que entre los que la quieren santa y los que la quieren fanática y aborrecible, pues nos perdemos a lo que realmente ha sido otra más. Un ejemplo de empoderamiento femenino como no hay otro en su siglo ni en mucho tiempo después, ¿no? Así es. Es decir, una señora que es capaz de ponerle al lema el tanto monta, monta tanto, siendo ella mujer. Bueno, es que hay cosas verdaderamente impresionantes. Otras novelas históricas que vamos a escribir sobre las reinas de Castilla. Ha tenido Castilla unas reinas espectaculares. No, vamos a seguir con tu novela. Porque tú lo has dicho antes y no quiero que se me deje, o sea, que se me quede. Esto no es una novela histórica. Es decir, vamos a intentar explicar sin estropear. Esto es el relato de una investigación que que tiene lugar en este tiempo. Es decir, es nuestro protagonista, del sí podemos hablar. Nuestro protagonista es Álvaro, que es un joven investigador, profesor, ¿vale? Así es. Que ha dado un braguetazo. Correcto. De hecho, es una novela distópica, porque comienza el 12 de octubre del 2020. O sea, comienza en una fecha que todavía no ha llegado. O sea, me han llamado muchos periodistas en estos días, Elvira, a raíz de lo que está pasando, sí. Antena 3, la COPE, todo, en fin. Y me dice, ¿es usted profeta? Porque te lo he dicho antes, el don de la profecía. Está pasando, y encima dice usted que esto es el 12 de octubre de 2020, va a explotar la estatua de Nueva York, de Columbus Circle. A ver que, como te explote la estatua. yo no quiero ni pensarlo. Pues bueno, oye, se venden más novelas, que esto hay que crear polémica. No es broma. La verdad es que efectivamente esto no es una novela histórica. Hay un personaje que se llama Álvaro Deza, que dio un braguetazo, que se casa con una marquesa sevillana, es un señorito andaluz, le gusta vivir las corridas de toro y tal, en fin, es una persona que vive bien, hasta que la marquesa se enamora de un mexicano y le pega una patada y lo echa del palacio. En ese momento, ¿qué haría un señorito andaluz de estos que ha sido mantenido durante 5 años? Pues irse al Sálvame, a los programas del corazón, a contar los secretos maritales y a decir pues todo lo que se ha tragado durante el tiempo que ha estado con la marquesa, y para seguir cobrando dinero, que es lo que hacen todos, ¿verdad? Eso que a mí me parece nefasto, porque hay muchas cosas culturalmente, por favor, la cultura, pues me parece odioso el tener que estar la gente tragándose todos los días los programas estos del corazón. Bueno, es que yo creo que cuando ha dejado de existir la vida vecinal que proporcionaba el cotilleo de vecinos, el de arriba, el de abajo, el de enfrente, la televisión ha pasado a ocupar exactamente... Pues es una buena teoría. Eso no era de mi padre. La teoría de mi padre. Pues Elvira, yo es que cuando veo que el personaje sale del Gran Hermano, luego va a la isla de los famosos, luego pasa por los platós y luego se acuesta con uno y se va con otra. Mira, eso a mí me revienta. Y lo quería criticar también en la novela. Y bueno, a mí es una cosa que me parece. Yo creo que la primera vez que empezó, corrígeme, el primer programa de eso que tuvimos fue uno que se llamaba Tómbola, ¿no? Que es una cosa verdaderamente deleznable. Igual estoy equivocándome, pero hace muchísimo tiempo. Es cuando mi padre elaboró la teoría esta de que una sustitución del patio vecinal. Lo que está ocurriendo pues es una buena teoría. Es que esto, digamos, el patio vecinal ha pasado a un no lugar, ¿vale? Ha pasado a un no lugar, que es el plató de televisión, para que toda la parroquia participe. Pues este personaje se va a los programas del corazón. Eso, porque él a todo esto ha dejado de trabajar. O sea, ha dejado de trabajar y cree que para recuperar a su mujer lo mejor es machacarlo un poquito en el Sálvame. Y a partir de ahí, bueno, en ese tiempo, lapsus de tiempo, pues descubre un cuadro de Colón, es ese otro enigma que ilustra la portada, que es el rostro de Colón. A todo esto, digamos, ha tenido que abandonar el palacio, y para conformarlo un poco, el marquesado, o sea, la marquesa le da una de las propiedades. Una propiedad que tiene Sevilla, que es una casa medio destruida, un caserón medio derruido. Correcto, y además yo trato de recrear el hecho de que Colón vivió en Sevilla. Colón pasó una parte muy importante de su existencia y la existencia en Castilla en Andalucía, sobre todo. Estuvo en Sevilla viviendo muchos años, recordamos,
Estuvo en Huelva, obviamente, estuvo en Córdoba porque tuvo su amante, Beatriz Enríquez de Arana, estuvo en Granada porque firmó las capitulaciones de Santa Fe. En Málaga no está tan claro que estuviera por aquí. Algunos historiadores dicen que sí, que estuvo tal, en Almería no hay, pero en fin, era muy andaluz este Cristóbal Colón. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí la marquesa le da un caserón antiguo, con muebles antiguos, con todo antiguo. Y es precisamente cuando ves esos muebles antiguos, cuando dice yo que vivía perfectamente en un palacio de primera. Bueno, cuando decimos antiguos, queremos decir antiguo, pero en clave chapolvo. En clave no antiguo. desvencijado. No antiguo en plan glamuroso. En plan glamuroso. No, antiguo con polilla, o sea, cutre total. Pues en ese palacio desvencijado encuentra un cuadro que parece representar una bestia y cuando empieza a rascarle un poco y quitarle pintura al cuadro, resulta que aparece un cuadro original de Cristóbal Colón, que es otro de los grandes enigmas reales. Es decir, en este momento no se conoce cuál era el rostro de Colón, porque todos los cuadros que están pintados son posteriores a la muerte de Colón en 1506 y además por personas que jamás conocieron a Colón. Entonces, no sabemos la cara de Colón. ¿Por qué? Pues no quería que se le retratara. No quería que se sabiera de dónde es, ni tampoco que se le retratara. Pero porque de los varios misterios que acumula el personaje, uno de ellos es, bueno, ese es eterno, ¿no? El del origen. El de dónde era Colón, nunca se supo. Y luego el otro grande es, cuando decíamos lo de que él cultiva su misterio, es su aspecto, el hecho de que se negó a ser retratado y las imágenes, o sea, los cuadros que les representan son a posteriori por gente que no jamás le vio en realidad. Así es, muy posteriores de hecho. Entonces, pues es otro de los enigmas. ¿Por qué una persona que descubre América, que él estaba muy orgulloso de lo que había hecho, de su hazaña, que ha luchado durante siglos por lo que quería hacer, ¿por qué esta persona no se deja retratar? Cuando volvió del primer viaje, lo normal es que los pintores de la corte le hubieran dicho, señor Colón, vamos a hacerle no uno, 28 cuadros. 28 cuadros. Es usted el personaje del año. Pues nada, de hecho, ¿recuerdas tú, Elvira? Él era el almirante de la mar Océana y luego estaba el almirante de Castilla. El almirante de Castilla, el primer almirante del reino de Castilla, tiene 28 cuadros hoy día. Tú puedes verlo retratado en 28 cuadros originales. Y el segundo almirante, que era Colón, ¿por qué no tiene ninguno? Es pues un misterio que en nuestro personaje lo hemos dejado al sevillano allí, el pobre, en el palacio, en el caserón desvencijado. Sí. Y con su mujer. Pero digamos, es que no podemos avanzar mucho más, porque es ese cuadro, digamos, el que va a desencadenar todo. Eso es. Yo ahí ya te dejo tú mismo, torea tú, que ya yo no quiero seguir porque vaya que diga dos palabras de más. ¿Por qué cuando el personaje principal, Álvaro Deza, descubre un cuadro de Colón original y lo presenta en Nueva York, explota la estatua de Columbus de Nueva York? Que, por cierto, esa plaza tiene el hotel de Donald Trump en una esquina. En la otra está la CNN. Bueno, es muy mediático, esto da mucho juego para que la gente empiece a pensar qué ha pasado aquí, por qué explota esa estatua. Bueno, y ese es el origen de la novela. A partir de ahí se desencadena una espiral de acontecimientos, como tú has dicho, yo he tratado de que sea vertiginoso, que no den respiro, para que de alguna manera pues el lector vaya queriendo saber qué pasa al final, que la novela tire del lector, que no sea el lector el que tiene que buscar en la novela. Este tipo de obras es así, es lo que a mí me gusta también escribir, trato de que esto sea así y bueno, yo creo que lo he conseguido. Todo el mundo que lo lee me dice que es vertiginosa. Nos están haciendo señales, porque Antonio. Ahora nos van a hacer una pregunta en directo. Nos van a hacer preguntas, perfecto. Pero continúa, que la verdad que lo estamos pasando muy bien. Yo francamente no sé a dónde tengo que mirar. No sé, José Antonio, a dónde tengo que mirar. Tú como siempre, Elvira, la naturalidad, que es tu... No sé si allí a la pantalla. No, estoy leyendo todo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta ahora nos la va a hacer Raúl. Sí. Que aparece en pantalla. Ah, hombre. Raúl, buenos días. Buenas tardes. Hola, Raúl. La pregunta que hacía Raúl... En primer lugar, quería felicitar No oímos a Raúl. A ver, Raúl, el micrófono. Hola. Hola. Hola, ¿ahora? Ahora se escucha, Raúl. ¿Ahora sí? Hola. ¿Se oye? Buenas. Sí, ahora sí se escucha, ¿no? Bueno, yo en primer lugar quería felicitaros a ambos, pero creo que hoy, sin duda, es la presentación de un buen libro, de un buen amigo y que creo que va a tener todo como se está viendo en estos días.
Pero a mí he acabado el libro, no voy a hacer spoiler, me voy a contener, pero sí tenía una duda, Miguel, si me permites. ¿Crees que o te importaría que en algún momento se guionizase de alguna manera tu primera novela y esta para acabar haciendo quizás una película que hile la historia que vienes contándonos desde hace años sobre Colón y que gracias a ella muchos hemos descubierto, un poco novelado, pero hemos descubierto muchas cosas de este personaje? Bueno, pues yo estaría encantado. Una serie de una obra que transcurre en 4 países, pues es costoso, no es fácil, ¿no? Pero yo encantado, yo daría saltos de alegría el ver a tu libro ahí de alguna manera en película. Sí, sí, se le oía a Raúl un poco bajito. Pero bueno, si mandan las preguntas, las puedes tú leer y nos las puedes transmitir. Sí, hay preguntas. ¿A ti te escuchan, José? No, Sí, No. ahora ya se oye bien, ahora ya se oye bien. ¿Pero a ti? no, a él ¿Te no. oyes? No. A Sí, él. sí, y a vosotros. Ah, perfecto. Ahora. Alfonso Vázquez está Ah, conectado. hombre, gran periodista y escritor. Me encanta su serie On the Rock, es algo fascinante. Hola, Alfonso. Bueno, muchos saludos, Alfonso. San Roque On the Rock, una maravilla. Vamos a seguir mientras se aclara el asunto de si se oyen o no se oyen las preguntas que están. Estábamos nosotros haciendo la película virtual esta tuya, ¿no? De La sangre de Colón, y decías que tenías alguna oferta por ahí, que le encontrabas tú una dificultad a que la película efectivamente tiene mucho movimiento y mucho cambio y muchas localizaciones, y que, pero por eso no tiene por qué ser necesariamente un encarecimiento. No creas que, o sea, con un poco de arte hoy se resuelve. Hoy con Photoshop, Videoshop y cosas de estas se pueden hacer. No tanto, pero quiero decir que bueno que un buen montador te resuelve una carrera por Santo Domingo, sí, con 3 calles, sí, medio de Medinaceli, por ejemplo. Quiero decir que es factible hacerlo, ¿no? Lo que sí es cierto, Elvira, que la pregunta de Raúl, la novela se está vendiendo ahora mismo en España y en 15 países de Latinoamérica a través de la editorial HarperCollins, y ya hay interés de traducirla a 3 idiomas. Es una editorial muy grande, es la primera del mundo, es una editorial del grupo News Corp. Y bueno, pues es la editorial que más libros publica en el mundo entero al cabo del año. Y entonces, bueno, pues hay interés de hacer ciertas traducciones y yo encantado, porque todo lo que sea la difusión de la obra, ¿verdad? Pues eso, por supuesto, gusta mucho. Transmito la pregunta de Antonia Corrales. Buena amiga, buena escritora. Te pregunta, Miguel, ¿crees que Colón, el enigma de su nacionalidad y el de su identidad física, era una estrategia para proteger su identidad? ¿Una llave que le protegía? Claro, efectivamente así es, Antonia. Yo creo que él se protegía a sí mismo porque probablemente la teoría más difundida es que era judío. Y entonces defendía su nacionalidad, defendía su origen para que nadie investigara. Claro, si él era judío, efectivamente, ¿cómo iba a dejar Fernando el Católico que el día antes, hay que recordar, el día antes de que salieran las 3 naves desde Palos, 3 de agosto de 1492, el 12 de agosto habíamos expulsado a un montón de judíos de España? Entonces, no le iban a encargar los Reyes Católicos el proyecto descubridor a un judío. Entonces, es muy probable que así fuera. Si él era judío, no podía decirlo. Si él decía de dónde era, alguien podía investigar y decir, mira, y era judío. Por lo tanto, lo mejor era no decir de dónde soy.
Eso es una teoría muy razonable, muy plausible. Otra es, digamos, que Colón se hubiera dedicado a actividades ilícitas previamente a tener el golpetazo de suerte de enterarse por no sabemos qué medios de que era posible, realmente eran unos cálculos, o sea, por no entrar aquí y no aburrir a la parroquia en cuestiones científicas, pero como digo, aquello era una cosa que iba a pasar antes o después, por la sencilla razón de que Castilla y Aragón, así de simple, Castilla y Aragón están atrapadas en la ruta de las especies, es decir, no tienen acceso y económicamente eso era letal en aquel momento. La caída de Constantinopla había cerrado el camino del Mediterráneo, había que pagar, como dice un amigo mío argentino, todo el mundo tenía que pagar aduanas para los turcos. O sea, era imposible meter un clavo, una canela, un lo que fuera en el Mediterráneo sin ir atravesando países musulmanes y aduanas. Ese era un problema que no tenía solución, porque Constantinopla no iba a regresar de repente a ser Bizancio y en manos griegas. Y los portugueses, que lo habían hecho precisamente porque no podían ir por el camino tradicional de la ruta de la seda, habían abierto la ruta de África. Y entonces, ¿qué le queda a Castilla y Aragón? ¿Qué le queda a la España que está en ese momento, digamos, en su proceso de unificación por la monarquía? Pues una de dos, o compro aquí o compro allí. O sea, o me aguanto y pierdo el petróleo, o sea, pierdo el producto estratégico, que es el producto estratégico, y que es tan estratégico como que la conservación de los alimentos dependía de las especies. O sea, todo se entiende. Así que alguien se iba a tirar al mar a intentar abrir otra ruta, porque realmente ya se sabía bastante bien que el mundo era redondo, esto ya estaba asumido, ya se sabía que el mundo era redondo. Lo que no se tenía muy claro era el tamaño, y el error de Colón fue el error de cálculo en cuanto al tamaño del planeta. Fue un error, digamos, o sea, calculó peor que Eratóstenes, que ya había medido razonablemente bien, ¿no? Entonces, esto era una cosa que iba a ocurrir. Sí. Antes o después iba a ocurrir, sí, ¿no? Además, ¿Y si él había sido un pirata, por ejemplo? Un corsario. Tú lo acabas de decir a la pregunta de Antonia Corrales. Es que es muy probable que él fuera un corsario. O sea, que llevaran, no un pirata, porque el pirata mataba sí, es verdad, un corso. Por vandalismo. Explica la diferencia. Llevar una bandera de una determinada región, de un determinado país que va contra la corona de Aragón y que de alguna manera lo que quiere es simplemente quedarse con una parte del botín. Pero eso es un corsario decía, porque va con bandera de otro país, ¿no? Explica la diferencia entre un pirata y el pirata mata porque es un sanguinario. El pirata lo que quiere es destruir, matar y quedarse con la riqueza, pero el corsario va respaldado por otro estado, ¿no? Exactamente. Entonces es muy probable que Colón, a la pregunta de Antonia Corrales, es muy probable que Colón fuera con bandera, pues no sé, podría ser de tantos estados enemigos de Venecia, por ejemplo. De Venecia, por ejemplo. Y entonces él ocultó su rostro para que no se le reconociera. Alfonso Vázquez tiene una pregunta, Miguel y Elvira, y nos dice, ¿crees que algún día los Estados Unidos reconocerán la masacre de indios realizada por su gobierno en el siglo XIX o seguirán echándole la culpa a los malvados españoles? Es una buena pregunta y es lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos se están retirando las estatuas de Colón precisamente porque los norteamericanos no quieren entrar en ese debate. Nosotros no le hemos hecho nada. Colón no le hizo nada a los indios norteamericanos, entre otras cosas porque nunca pisó Estados Unidos, ninguno de los territorios que hoy día es Estados Unidos. Por lo tanto, ¿por qué quiere el alcalde de Boston, el alcalde de Richmond, el alcalde de Los Ángeles, el alcalde de no sé qué, quitar la estatua de Colón? Porque los indios norteamericanos le dicen que Colón era un genocida, pero Colón no fue un genocida, ni de lejos. Entonces, es un chivo expiatorio. Y tiene mucho que ver con lo que está pasando en los telediarios todos los días. Quitemos a Colón porque machacaba a los indios. No, señor. Colón no tuvo nada que ver con ese machaque de los indios. Pero así se escribe la historia, desgraciadamente. No, pues sí. Así se escribe la historia. Lo que pasa es que la historia no se escribe así por generación espontánea. Es decir, que hay un trabajo que está consciente y deliberadamente construido, porque tú necesitas, en todo relato histórico exitoso, tú necesitas explicar siempre determinadas catástrofes que han sucedido, determinados hechos que son tremendamente escandalosos, como es el que no hay indios en Estados Unidos. No hay indios. Y los que quedan, pues la mayor parte de ellos tienen nombre español y pensamos que son fruto de la inmigración. No es cierto. La mayor parte de la población, vamos a llamarla indígena, que hay en Estados Unidos, tiene nombre español y es preexistente en los territorios a la llegada de los anglosajones. Es decir, en los territorios, por ejemplo, las 13 colonias, si usted va a Massachusetts, pues el único tomahawk
que hay en Massachusetts es el de la bandera de Massachusetts, no ha quedado un tomahawk. Y conste que tendría derecho a ser llamado tomahawk alguien que pudiera probar que 1/8 de su sangre procede de ahí. Por lo tanto, el hecho es que en Estados Unidos lo que te encuentras es una gran cantidad de población a la que si llamamos hispana nos equivocamos porque pensamos que ha emigrado, no ha emigrado, estaba allí cuando llegaron los Estados Unidos, como me decía una profesora de Cádiz, al lado de San Antonio, Texas, Indiana abajo, me decía, todo el mundo me pregunta cuándo fui yo a Estados Unidos y yo digo siempre, no, yo estaba aquí, vinieron los Estados Unidos a mi casa. Es decir, que es que casi la mitad de los Estados Unidos de América ha sido territorio del Imperio Español, de la monarquía católica en algún momento de su historia, y ahí había una población preexistente, la mayor parte de la cual estaba hispanizada, indígena, a la que se sobrepone otra anglosajón. Y evidentemente, para construir un relato exitoso acerca de tu triunfo como civilización, de tu triunfo como nación, de tu hegemonía extraordinaria, lo que tú no vas a decir es que es absurdo que le quites el Columbus Day a Colón, que descubre el continente, y pare usted de contar que poco más hace, y mantengas el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, con el que se celebra, y vaya si se celebra, la llegada al continente de los anglosajones. Pero la llegada al continente de los anglosajones es que es una cosa celebrable, mientras que la llegada de los no anglosajones, o sea, de otros blancos cristianos, eso es algo deleznable y tiene que ver muchísimo con esa construcción de la superioridad moral del mundo protestante sobre el mundo católico, que ha llegado perfectamente viva hasta el día de hoy y de que se despliega delante de nosotros absolutamente sin ningún pudor. Es decir, nadie va a quitarle a Estados Unidos el Thanksgiving Day, que es como su fiesta nacional. Bueno, es el gran día de la celebración de su origen. En cambio, eso es un mito fundacional, eso es lo que podemos considerar un mito fundacional. En cambio, los mitos fundacionales de los 500 millones de hispanos que en el mundo hay, el primero de todos es ese, el descubrimiento de América, que es el origen de la comunidad hispana, es sistemáticamente atacado, y cuando los mitos fundacionales de una comunidad cualquiera son atacados exitosamente, esto es algo de manual. Esa comunidad queda extraordinariamente debilitada y entonces nos pasan esas cosas de AMLO, de López Obrador y de Veracruz y aquí en España misma. Es decir, eso lo que genera dentro de la enorme comunidad, porque es enorme, que somos 500 millones casi, dentro de ella es ese trastorno bipolar al que yo me he referido muchas veces, en el que unos se devoran a otros y es imposible estabilizar ni siquiera el relato histórico, ¿no? Es un conflicto extraordinario que no vamos aquí a desarrollar porque nosotros estamos a la sangre de Colón, ¿verdad? Que es lo que hoy aquí nos une y nos convoca. Una nueva pregunta, que ya cambiando el tercio casi. Miguel Ángel nos pregunta, y la resumo porque es un poco larga. ¿Te has planteado escribir alguna novela ambientada en Málaga? Bueno, la verdad es que hay muchos misterios en Málaga, pero Anda. es que hay muchos. Cuéntanos. Málaga tiene muchos misterios, evidentemente, ¿no? Como escribe mucho Ana Pérez de Llán, ¿no? En el sur, ¿no? Todas esas crónicas que tiene de las brujas y que tiene de la... Bueno, hay muchísimas, como para... Ha dado en el clavo, por ejemplo, Eva García Saiz, ¿no? Con La Ciudad Blanca, esta novela que ha triunfado tanto con Vitoria, ¿no? Con La Ciudad de Vitoria, La Ciudad Blanca. Pero yo es que me inspiro mucho en los viajes, o sea, es que me gusta mucho. Mi primera novela fue La tumba de Colón, la segunda fue El Papamago, una novela muy francesa, un país que conozco yo bastante bien. La tercera fue la de Haití, El país de los espíritus. Es decir, yo me inspiro por lo que sea en los aviones, ¿no? Pero, en fin, eso es algo que tengo a lo mejor que revisar psicológicamente. El caso es que Málaga merece, y muchas veces lo he dicho, Elvira, Málaga no tiene una gran novela, no tiene un bombazo de novelas. Por ejemplo, las de Ruiz Zafón, La sombra del viento, Barcelona, esta de Eva García Saiz, la de La Ciudad Blanca, y tantas otras novelas que recrean la historia de la ciudad a través de los misterios de la ciudad, casi siempre con algún asesinato, con algún tal, bueno, en fin, pero recrea la ciudad en sí misma. Y Málaga esa novela no la tiene, creo yo, ¿eh? Porque hay pocas novelas en las que la ciudad aparezca como otro personaje más. Una de las pocas novelas en las que eso pasa, aunque no es una gran novela, digamos, es pequeña y tiene un momento histórico muy concreto, es Monte de Sancha, de Mercedes Fórmica, que es en esa novela, que es una novela muy de juventud, pero que merece una lectura.
Málaga sí aparece como un personaje, ¿sabes? Es como otro personaje más Claro. dentro de esa novela. O sea, Sí. la ciudad cobra un protagonismo Y Antonio extraordinario. Soler también ha hecho cosas que pueden entenderse y tal, pero yo me refiero donde, como tú acabas de decir, que sea la ciudad sea la protagonista y que de alguna manera vaya descomponiendo todos esos rasgos que nos caracterizan los malagueños, ¿no? Y además, como en mi caso, con los misterios. Bueno, pues ya saben ustedes, hay que animarse, ¿eh? Hay otra pregunta, una pregunta que te hace Manuel Berlanga. Me maravilla la facilidad que tienes para aprovechar el marketing exterior en tus obras. La tumba de Colón apareció en el 500 aniversario de su muerte, lo que significó una publicidad extra, imagino que intencionada. La sangre de Colón coincide con los movimientos indigenistas contrarios a los españoles, centrados en Colón. ¿Hay alguna intencionalidad en ello? ¿Alguna relación o es mera coincidencia? Bueno, vamos a ver. El marketing está en la vida. O sea, ¿qué sería la vida sin marketing, no? Es imposible. El marketing, Manuel, es fundamental. ¿Soy un oportunista? Lo soy. Es decir, efectivamente... Hombre, si te pones así, era un oportunista Calderón de la Barca cuando hacía los Claro, autos sacramentales en las fechas por ejemplo, correspondientes. eso es, o Pío Baroja, cuando... Es que hay muchos casos... Vamos a ver, yo simplemente me enamoré de una idea con la tumba de Colón y dije, aquí hay una historia que contar, ¿no? Y la novelé. Me dijo lo mismo José Luis Lorente, el profesor de la Universidad de Granada, que hizo los test de ADN a los restos de Colón de Sevilla. Dijo, chico, te he hecho la novela yo a ti, porque él fue el que empezó a pedirle a las autoridades españolas que le dejaran abrir la tumba de Sevilla, pidió abrir la de Santo Domingo, que no le dejaron, y yo me aproveché de esa idea y digo, bueno, pues José Luis, te tengo que agradecer tal, y mira dónde hemos llegado, ¿no? Y ahora esta otra, pues efectivamente yo veía venir esto del Columbus Day, lo del Día de los Pueblos Indígenas, lo de que en nuestro propio país estamos retirando cada día más de Hispanoamérica y tenemos esta relación de amor-odio. Bueno, pues quise aprovecharlo y vi que ahí había una historia, ¿no?, que contar, y la he contado con mi mejor criterio, pero siempre con la novela de misterio, intriga, que es la base de lo que yo hago, ¿no? Nunca, yo no sería capaz, yo creo que tiene mucho mérito lo que hace Elvira, es decir, hacer un ensayo historiográfico con una base documental increíble, bueno, pues eso es una cosa que yo no soy capaz de hacer. Yo, ahora, contar una obra así como esta, rápida, que intrigue, que atrape, que sea enigmática, pues esto es lo que a mí me gusta y lo que yo me he decidido hacer. Una nueva pregunta, en este caso de Julián Recuenco, Miguel, que dice, ¿se plantea HarperCollins acelerar la edición del libro en las Américas, dado todo el revuelo que se está creando con la retirada de las estatuas? Bueno, efectivamente, ya se ha lanzado en 15 países de Iberoamérica, pero en castellano, y en Estados Unidos en castellano, en el idioma en el que está escrito. Así está en el contrato, ¿no? La traducción al inglés a Estados Unidos ya depende de otras circunstancias que insisto, creo que lo están estudiando porque es uno de los idiomas que está ahí en el candelero ahora mismo, ¿no? Pero Estados Unidos es un mercado muy complicado, ¿no? Estados Unidos es un mercado en todos los sentidos muy complejo, también para la literatura. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, Julián, encantadísimo. Si me dijeran que sí, imagínate, ese día floto. El día que me dijeran que... De todas maneras, yo tengo otro libro publicado en inglés, El Papa Mago, se llama The Divine Conjurer en inglés y se salió en Estados Unidos por la editorial Beautiful Books, se vendió muy bien. Y bueno, el mercado inglés siempre es complejo, pero fantástico. Una pregunta de Antonio Corrales, que nos dice, ¿crees que se está utilizando la historia de forma aleatoria y la incultura que desgraciadamente hay en la actualidad para beneficios políticos? ¿Es más fácil incendiar el pasado que arreglar el presente? Muy buena pregunta de Antonia. Antes de empezar, yo recomiendo leer a Antonia Corrales, porque es una autora, una escritora increíble. Busquen sus obras, porque Antonia Corrales es una crack de la literatura, de principio a fin. Yo la conozco hace mucho tiempo, Antonia. La conocí en Toledo, en la entrega del premio de narrativa de Martínez Roca, de novela histórica. Y allí desde entonces pues nos conocemos, escribimos y Antonia es una gran escritora. Por favor, buscad sus obras. Antonia Corrales. Y con respecto a la pregunta, Elvira. Me la cedes. Te la cedo. Hola, Antonia. Es más fácil incendiar el pasado, pero sobre todo es más fácil incendiar.
Quiero decir que en general es más fácil incendiar. Y entonces los malestares que en las sociedades se acumulan por distintas razones, canalizarlos en un sentido o canalizarlos en otro. Y en cuanto a esto de la destrucción de las estatuas, esta especie de iconoclasia que nos asola ahora mismo, que la vemos por todas partes y que a mí me resulta asombroso, pues si te pones a pensar, tan asombrosa no es. Es decir, ¿qué es lo que ha caracterizado la evolución del mundo en los últimos 20, 30, 40 años? Pues el narcisismo, que lleva aparejado un infantilismo enorme, una especie de adolescentización generalizada, y entonces esto de andar quemando estatuas y retirando estatuas es una forma de adanismo, es decir, la idea de que todo pasado es condenable, y entonces nosotros representamos una especie de superioridad moral de tal envergadura que nos erigimos a nosotros mismos en jueces de todo lo que ha sucedido antes de nuestra historia y podemos desdeñarlo, despreciarlo y hasta quemarlo, porque somos latracas, no soy yo nadie. Olvidando que el mundo está lleno de luces y sombras, nuestras propias vidas, que no podemos aplicar los códigos morales y los catecismos existenciales que ahora mismo hay, ahora funcionando a hace 50 o hace 100 años o hace 150 años, y que un poco de humildad, o sea, lo que caracteriza también al asunto este de las estatuas es la falta de gratitud propia de los niños y la falta de humildad propia también de las criaturas infantiles. Esto es un infantilismo completo y ese infantilismo no augura nada bueno. Ya lo explicó divinamente bien Ortega en La rebelión de las masas y no veo yo aquí a descubrir ahora un continente. Pero es alarmante que suframos estos arranques infantiles a comienzos del siglo XXI. Probablemente estamos en un proceso de irracionalización por infantilismo verdaderamente alarmante que no augura nada bueno realmente, ¿no? Pues yo solamente decir, como hay 100 y pico personas viéndonos, que nos ha dicho José Antonio, un ruego, sobre todo a los políticos en general, un ruego que es, antes de hacer comentarios como los que se han hecho, ¿no?, por parte de alguna responsable política en nuestro país, hay que informarse. Eso de tachar a Colón de genocida per se, pero ¿por qué? ¿En base a qué? ¿Qué datos históricos hay? ¿En qué se documenta para decir eso? Es simplemente lo que representa, porque lo ha dicho un indio de no sé qué, o que lo ha dicho no sé dónde, y ya por eso se adquiere esa frase y a partir de ahí se publicita como tal, ¿no? Y se solicita la retirada de las estatuas de Colón. A mí me parece realmente pobre y no dice mucho de lo que son nuestros políticos en este caso, ¿eh? Una nueva pregunta para ambos, que la hace Emilio Pérez, que le hemos invitado a que aparezca en pantalla, pero hay reticencias. Emilio nos pregunta... Emilio aparece, que veamos a alguien más entre los enmascarados que nos rodean y la gente a la que no le vemos la cara, estamos sufriendo una especie de shock de no lugar que nos va a afectar. Anda, muéstrate. Emilio pregunta, ¿crees que sería necesario hacer una revisión de la figura de Fray Bartolomé de las Casas en relación al descubrimiento y colonización de América? Bueno, pues antes que lo diga Elvira, yo voy a citarla a ella. Elvira dice una cosa en Imperiofobia que yo la quiero para mí, porque para eso están los libros, ¿verdad? Y la cultura, Elvira. Ella dice que Fray Bartolomé de las Casas era precisamente el que decía que había que dejar a los indios, pero traer a negros de África, porque los negros no tienen alma. Eso lo dices tú en Imperiofobia. Lo dice él. Lo dice él, lo dices tú que lo dice él, efectivamente. Está bien citado porque así es. Es decir, pero nos damos cuenta de quién es, ¿no? Bartolomé de las Casas hizo mucho daño. Hizo mucho daño. Porque en Breve Destrucción de las Indias, él contó lo que quiso contar cuando él también era encomendero y él también tenía indios. Es decir, es que de alguna manera la historia se escribe así. Era un poco exagerado, pero dejo que Elvira lo cuente, que es su obra. Por favor, Elvira. No, a ver, Fray Bartolomé es un personaje que está absolutamente desquiciado históricamente. O sea, Fray Bartolomé es un polemista y es un hombre al que le fue muy bien como tal, ¿no? Es un hombre que realmente no, como le reprocha a la gente de su propia orden, ¿no? Fray Toribio y otros dominicos, ¿no? No fue capaz nunca de aprender una palabra en una lengua indígena y soportó
el obispado de Chiapas 3 meses, es decir, su aspiración era estar en España y estar en España, digamos, cual bullidor cortesano, es decir, en los alrededores de la corte y le fue bien. También es verdad que él no pensó que su obra iba a caer 25 años después de publicada en manos de Guillermo de Orange, que fue el que la convirtió en un bestseller. O sea, las dos cosas son ciertas. Y entre que no es una obra histórica transformada o convertida por obra de la propaganda anti-española en obra histórica, y entre el enorme uso que ha tenido a lo largo del tiempo, es decir, las últimas ediciones masivas de Fray Bartolomé fueron cuando la guerra entre España y Estados Unidos, en el conflicto cubano, ¿no? Ediciones masivas otra vez, es decir, cada X tiempo hay un rebrote de bartolomesismo, como lo queramos llamar, pero en cualquier caso es una figura que está completamente desquiciada históricamente y a la que yo realmente creo, bueno, yo ya le he hecho mi revisión, es que yo creo que hay poco que revisar en el caso de Fray Bartolomé, ¿no? Y creo que es alguien a quien no hay que darle más importancia, es que simplemente no la merece, es que realmente no la merece. Es decir, la mayor parte del trabajo legislativo, de protección de los indios, etcétera, etcétera, bueno, él tuvo una cierta influencia, pero la mayor parte no sale de él, sale de otros hombres que deberíamos conocer, de otras personas que realmente tuvieron muchísima más importancia en la realidad, pero bueno, el de la escandalera es él, ¿no? Y claro, es difícil que no lo conozcamos porque ahora no te lo voy a contar en el extenso, pero te puedo decir que de los 5 libros más vendidos de segundo de bachillerato, la conquista y poblamiento de América, es decir, lo que hay que decir sobre la presencia o el imperio español de América, pues aparece ilustrado o con referencias a Fray Bartolomé de las Casas. Estamos en la fecha en que estamos, este año Capicúa tan raro, en fin, estamos en la fecha en que estamos y seguimos enseñando a nuestros estudiantes de 17, 18 años que todo lo que tienen que aprender del mundo hispano, del gigantesco mundo hispano y de su origen, pues es Fray Bartolomé de las Casas. Entonces es que no lo dejamos morir, no lo enterramos. Y somos fundamentalmente nosotros. Y en vez de poner ahí encima al virrey Mendoza y en vez de poner ahí encima a los gobernadores indígenas que hubo desde el principio, el primer gobernador que tuvo Tenochtitlán después de la caída del imperio azteca, fue un esclavo de los aztecas que se llamaba Pedro Tetzcoatl, ¿vale? Que se incorpora inmediatamente a la nueva administración y tiene una carrera exitosísima como tantos otros, en fin, que en vez de fijarnos en este Pedro, primer gobernador de Tenochtitlán, y en vez de fijarnos en el virrey Mendoza y su exitosísimo cambio en los modos de transporte, porque provocó una revolución en el sistema de transporte de un continente entero, que es un hecho revolucionario en el que nos reparamos, porque solo los lomos de los seres humanos servían para el transporte en América, no había un animal más grande que el humano. Eso cambia de una manera extraordinaria, en cuestión de 20, 30 años, se produce un cambio revolucionario en los transportes en América. En fin, hay mucho que contar, pero no lo ponemos en los libros de texto, que a quien ponemos en los libros de texto es a Fray Bartolomé de las Casas. Pues yo digo que es una figura completamente desquiciada. No sé si he respondido, Emilio, a tu pregunta. Espero haberlo hecho. Tengo que transmitirle tanto a Elvira como a Miguel que los comentarios que hacen los lectores que están viendo la presentación son todos muy positivos, están encantados con la presentación. Parece que se ve bien y que se oye también dignamente. No están aburridos, ¿no? Y no están nada aburridos, están disfrutando de la presentación. Hemos puesto un enlace, un botón debajo de la pantalla donde el que quiera que le dediques el libro podrá pinchar, poner su teléfono, su correo electrónico y Librería Luces se pondrá en contacto con ellos para ver cómo le hacemos llegar el ejemplar que tú le dediques. Hay un botón verde debajo de la pantalla que dice algo así como quiero que me lo dediques. Bueno, pues eso está hecho. Eso es fácil. Las cosas que pasan en el no lugar. El lector pulse en ese botón, no hace falta que haga la compra inmediata, simplemente que nos deje los datos, o bien el correo electrónico y el teléfono, y Luce se pondrá en contacto y ya veremos cómo le hacemos llegar ese ejemplar firmado.
Y hay algunos que están preparados para que se lo dediques a tus lectores, Miguel. Muy bien. Perfecto. Bueno, creo que la presentación... Que acabamos. Acabamos. Sí, creo Llevamos una hora, ¿no? Creo que debemos dejar a los lectores con esa curiosidad por la lectura de La sangre de Colón. También la presentación se quedará grabada. Estoy convencido que hay mucha gente que la volverá a ver o que la recomendará porque ha sido una clase de historia, ha sido un paseo por nuestra América, por el personaje tan fascinante de Colón. Y la verdad es que tener a Miguel es un lujo y tener a Elvira, que ha sido su libro Interofobia y Fracosología, han removido de alguna manera las conciencias de la hispanidad y creo que ha sido un lujo para España y para la librería la publicación hace ya algunos años, porque ya van pasando años de Interofobia. Repito, cualquier lector que quiera volver a ver la presentación, puede hacerlo una vez que se corte, que terminemos, y estará durante mucho tiempo para que disfrutemos de ella. Muchas gracias por haber estado pendientes. Hemos tenido visitantes de muchos sitios a los que nunca hubiésemos podido llegar, que bueno, ha sido un poco distinta la presentación, pero a medida que ha pasado el tiempo y Elvira que está sonriendo, lo está viendo, hay lectores que iban paseando por la librería, que se han unido de forma espontánea a la presentación y no se ha movido ni uno. Muchas gracias, Elvira. Gracias a ti, José Antonio, Muchas siempre gracias, esta casa. Miguel. Y bueno, muchas gracias a los lectores que han estado pendientes. Muchas gracias. Adiós a todos. Adiós. Muchas gracias. Bueno, Elvira. no, gracias a ti.